Bien, amigos de YouTube, acá estamos una vez más a través de mi canal para desarrollar un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica. En esta oportunidad estaremos desarrollando un contenido para octavo grado. El título de la presentación que nos ocupa en esta oportunidad es Derechos de Pueblos Indígenas y Minorías. Y es una transmisión más de su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que se unan a mí en el desarrollo de la presentación de este día. Veamos a continuación. Vamos a conocer, primero que nada, a qué nos referimos cuando hablamos de pueblos indígenas. De tal forma pues que vamos a tener la ocasión de estudiar un poquito de dónde procede la definición de pueblo indígena. Comenzaremos diciendo que la palabra pueblo se deriva de una palabra latina, populus, que es un concepto que admite varios significados. En este caso nos interesa la sección que hace referencia a los habitantes de una cierta región, nación o país. Estos habitantes constituyen una comunidad, ya que comparten una misma cultura. Indígena, por otra parte, es un término que se aplica a lo relativo a la población originaria de un territorio. Dichas poblaciones suelen pertenecer a tradiciones organizativas que preceden al desarrollo del Estado moderno. Este término procede del latín y es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, el adverbio inde, que admite la traducción como allí, y por otra parte, el término más bien dicho, gen, que es equivalente a nativo o indio. De ahí tenemos que la noción de pueblo indígena, por lo tanto, está vinculada a la comunidad originaria de una cierta región. Para efectos de conocimientos vamos a utilizar esto último que aparece acá en rojo como es lo que vamos a entender como pueblo indígena o pueblo originario o pueblos nativos, como otros lo llaman. En lo que hemos leído podemos advertir que de lo que vamos a estar hablando es justamente de los descendientes directos de los pueblos originarios que habitaban en nuestra América antes de la venida de los conquistadores europeos. Vamos a ver a continuación en esta lámina cuántos pueblos indígenas hay conocidos en América Latina. Y tenemos que en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que se ubican desde lo que es la zona de la Patagonia, allá por Argentina, hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas donde se comprenden la Amazonia, la cordillera de los Andes, el Caribe continental, la región de la Baja Centroamérica y Mesoamérica. Por países, Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos indígenas, con 241, que representa una población de 734.127 personas. Colombia, con 83 pueblos indígenas y 1.392.623 habitantes de origen indígena, es el segundo país con más cantidad de pueblos. Le sigue México, que tiene 67 pueblos indígenas, pero en cantidad de personas llega a 9.504.184 personas. Y en cuarta posición se ubica Perú, que tiene 43 pueblos indígenas, buenos para 3.919.314 personas de origen indígena. En el otro extremo tenemos a nuestro país, donde de acuerdo a las estadísticas nos dicen que solo hay 3 pueblos indígenas,
De esos 3 pueblos indígenas hay alrededor de 13.310 personas con origen de esa etnia indígena. Luego tenemos a Belice, que cuenta con 4 pueblos indígenas, pero tiene 38.562 personas con esa condición. Luego tenemos a Surinam, que tiene 5 pueblos indígenas y 6.601 personas con ese origen. En el caso del Caribe insular, es decir, en la zona de las islas, como es el caso de Antigua y Barbuda y Santa Lucía, hay pocos datos sobre la supervivencia de pueblos nativos. México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87% de indígenas de América Latina y el Caribe. El restante 13% de la población indígena reside en 20 estados distintos. Destacan 5 pueblos con varios millones de personas, como es el caso de los quechua, los nahua, los aymara, los maya yucateco y quiché. Y hay 6 con poblaciones que oscilan entre medio y 1 millón de habitantes. Es el caso de los mapuches, los maya quechí, los cachiquel, los man, los mixtecos y los otomí. Con la información que acabamos de tener acá a disposición, caemos en la cuenta pues, de que existe una alta población indígena en América, la cual se ubica no en un solo sitio, sino que está dispersa a lo largo de todo el territorio americano. Y ahí como dato curioso tenemos que en nuestro país solamente pues hay 3 etnias indígenas que sobreviven con una cantidad de habitantes poca, relativamente poca, debido a que en nuestro país, como es sabido, un porcentaje alto de población es de origen mestizo. Veamos, auxiliándonos de 2 mapas, vamos a ver 2 situaciones bien importantes. En primer lugar, remarcar lo que acabamos de ver en datos estadísticos. Lo vamos a hacer a través de este mapa que tenemos en pantalla. Acá vamos a ir viendo la cantidad de pueblos indígenas que hay por país. En algunos casos difieren los datos, pero en lo general pues estamos dentro de lo que se apuntó anteriormente. Vamos a visualizar en primer lugar la ubicación y decíamos que ellos se ubican desde la Patagonia, que es más o menos por acá, hasta alcanzar el norte de México. Entonces prácticamente es toda la América Latina donde hay, aunque sea pocos, pero hay diversos pueblos indígenas localizados. Tenemos el dato, en México hay 67, en El Salvador decíamos solamente hay 3, en el caso de Guatemala hay 23, en el caso de Belice decíamos hay 4 y así sucesivamente. Acá está el desglose de los países latinoamericanos y la cantidad de pueblos indígenas por cada uno de ellos. Vamos a ver desde los que tienen menos hasta los que tienen más. Acá está Brasil, que aparece como el que tiene la mayor cantidad de pueblos indígenas. Esto en reafirmación a los datos que mencionábamos con anterioridad. En el siguiente mapa, lo que quiero que destaquemos es el porcentaje de población indígena que hay en cada uno de los países. Nos vamos a ir acá a la referencia que nos da. Nos dice que lo que aparece en color celeste es el porcentaje de personas indígenas sobre la población total. Y el otro dato es la cifra total de población indígena. Acá podemos ver. En el caso de México, ubiquémonos. México tiene 17 millones de habitantes. Y de esos 17 millones de habitantes,
el 15,1% de esa población es de origen indígena. En el caso, veamos, de Guatemala, hay 5,9 millones de habitantes y eso representa el 41% de su población de origen indígena. Y así podemos ir desglosando cada uno de los países, viendo la cantidad de habitantes y el porcentaje de población de origen indígena en cada uno de ellos. Y vamos a ver que el porcentaje es importante, ¿verdad? Es una cantidad importante de población con origen indígena en nuestra América. Continuemos estudiando el tema. Ahora quiero que pasemos a ver una parte importante, que esto es un tema de actualidad en los foros internacionales, donde de un tiempo acá pues se ha tomado la idea de hacer valer los derechos de estos pueblos indígenas, los cuales han sido vulnerados durante mucho tiempo y de diversas maneras. Quiero que veamos qué problemas son los más acuciantes para la población indígena. Comencemos. En primer lugar, uno de los problemas serios, si para las poblaciones de la mayoría de países de América la pobreza es un problema serio, para la población indígena que se mantiene marginada del resto de las poblaciones de los estados americanos es doblemente peor. Por eso acá, entre paréntesis, aparece que en algunos casos los pueblos originarios o pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema. Otro problema que golpea a las comunidades indígenas de nuestro continente es la alimentación, la cual es deficiente en cuanto a calidad y cantidad. Existen casos de desnutrición severos entre las poblaciones indígenas, principalmente entre los niños y las mujeres. Una problemática más, el problema de acceso a una vivienda digna. En la mayoría de países de nuestra América hay déficit en cuanto a las personas que no cuentan con una vivienda digna. Y al igual que el caso de la pobreza, este aspecto golpea principalmente a las personas que forman parte de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de América Latina. Otra situación. Se dice que hasta la mitad de la población sufre rezago educativo, es decir, no hay acceso a una buena educación, y ya vamos a ver más adelante los derechos de los pueblos indígenas y vamos a ver que el acceso a la educación es uno de los derechos que se han tomado como parte de ese grupo de derechos que los foros y organismos internacionales han tenido pues a considerar como parte de las comunidades, pero que sin embargo no se está cumpliendo a cabalidad. Otra situación, la falta de acceso a la salud, la cual es un poco más seria en el caso de las mujeres, ya que llega pues a cifras alarmantes. Anteriormente yo mencioné, hay casos de desnutrición severa. En el caso de las mujeres se habla de que muchas padecen de cáncer cervicuterino, lo cual pues es un problema que afecta grandemente al desarrollo de las comunidades indígenas. Otra situación, el hecho de sufrir discriminación, muchas veces por el color de piel, muchas veces por la cultura, muchas veces en el caso de las mujeres triple, ¿verdad? Por el género, por no tener niveles educativos óptimos y por su cultura son discriminados. Los hombres de igual manera pues sufren discriminación porque los consideran como una etnia inferior a la de las mayorías. Entonces eso hace que las comunidades indígenas vivan en un estado permanente de discriminación. Otro aspecto es la falta de acceso a los sistemas de justicia. Ya vamos a ver más adelante unos casos de violación a los derechos más elementales de las comunidades indígenas y nos vamos a dar cuenta a través de ellos que
no se les hace justicia cuando se vulneran los derechos de los miembros de las comunidades que pertenecen a los pueblos originarios. Otra situación, muchos de ellos, de los territorios que por años han sido ocupados por estas comunidades, por diversas circunstancias, muchas veces son forzados a dejar sus lugares de origen. Y existe una relación bien personal, bien particular entre estas comunidades con los territorios que ocupan, pero pese a diversas situaciones han tenido que desplazarse obligadamente de las tierras que han poblado a través de muchas generaciones. Otro aspecto, ¿verdad?, es la poca o nula participación política que tienen. Ellos no pueden participar en los gobiernos municipales, llámese alcaldías, no pueden optar a ser diputados, mucho menos pueden optar a ser presidente de las naciones donde estas comunidades se asientan. Valga ahí el caso del presidente Evo Morales, que llegó a ser presidente de Bolivia pese a él ser parte de una comunidad indígena. Pero eso es un caso bien aislado, ¿verdad? No es algo que sea el común, sino que eso fue algo, una excepción a las reglas, lo diríamos así. Continuemos. Acá vamos a ver 4 casos sobre situaciones en las cuales se ha visto vulneración a los derechos de las comunidades indígenas. Vamos a ver el primero. Este es el caso de la etnia Nucacmacú, que se ubica en Colombia. En el caso de esta etnia, de acuerdo a lo que nos narra acá la crónica que tenemos en pantalla, es que ellos han tenido que dejar sus tierras, ¿verdad?, desaparecer de ciertas zonas debido a que allá en Colombia, en el pasado reciente, ha habido una guerra civil y este grupo, ¿verdad?, que es la guerrilla de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sembraron minas en muchos territorios que eran habitados por esta etnia, los Nucacmacú. Entonces ellos están pidiendo que esos campos minados que la guerrilla colombiana dejó en su momento, que sean retirados, ¿verdad? Pero al parecer su petición no está siendo muy cumplida por el gobierno colombiano, lo cual constituye en cierta manera pues una vulneración a los derechos de esta etnia que, repito, se asienta en el territorio que ocupa actualmente Colombia. Veamos un segundo caso. Hemos definido caso 2. En esta situación, ¿verdad?, es otro grupo de indígenas, en este caso del Perú. Ellos tienen problemas porque dentro de los territorios donde ellos viven se ha dado una situación de práctica de minería ilegal. Ustedes sabemos de que la minería para su desarrollo utiliza el uso de muchos químicos. Entonces acá pues nos dice la nota que esos químicos están afectando los ríos y lógicamente muchos peces están dejando de llegar a esas zonas debido a los químicos. Algunos están muriendo y eso hace que estas comunidades indígenas asentadas en esa zona pierdan una fuente de alimento, ya de que los peces constituyen una de las formas más tradicionales de alimentación para las comunidades que residen en esa zona. Entonces pues ahí vemos cómo hay una invasión de su territorio sin el permiso de ellos. Alguien se dedica a la actividad de la minería ilegal y comienza de esa manera a afectar el ritmo de vida pues que llevan los habitantes de dichas regiones. Veamos el caso 3. El caso 3 nos narra la situación de una etnia que vive en Brasil. Son los indígenas conocidos como Mundurucúes. Ellos tuvieron que tomar acciones de hecho, porque, ¿verdad?, lo que se daba acá era que
El gobierno brasileño estaba construyendo una empresa hidroeléctrica en la zona donde ellos se asientan. Y lo obvio, esa construcción les iba a traer problemas serios a ellos. Entonces ellos tuvieron que armarse, ¿verdad? Y buscar la forma y lo lograron, detener lo que es la construcción de la presa, en vista de que eso iba a traer un daño para las tierras en las cuales ellos han vivido a través de muchas generaciones. Entonces, acá tenemos 3 casos de vulneración de derechos a los pueblos indígenas. Y vamos a estudiar un cuarto. Este cuarto caso es en la vecina Guatemala. Guatemala vivió un proceso de guerra civil que se extendió durante 36 años. El conflicto armado allá en Guatemala comenzó en 1960 y terminó en el año de 1996 a través de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemaltecas. Pero entre 1982 y 1983 gobernó Guatemala este señor que estamos viendo en pantalla. El nombre de él es Efraín Ríos Montt. Es un general, ¿verdad? Un general del ejército guatemalteco. Durante el gobierno de este señor se dieron muchas masacres consideradas genocidios, acá dice la palabra, contra la población indígena. ¿Por qué este señor atacaba de manera indiscriminada a los indígenas guatemaltecos? Bueno, la situación era que el ejército acusaba a las comunidades indígenas de servir de base social a la guerrilla guatemalteca. Entonces, ¿verdad? Las poblaciones que vivían al norte de Guatemala eran frecuentemente atacados por el ejército guatemalteco. El ejército llegaba a las zonas donde ellos vivían, mataban a la gente sin hacer distinción de sexo ni de edad. Llegaban, asesinaban a la gente, les quemaban las casas, los cultivos y todo eso. Entonces se dieron muchas masacres entre 1982 y 1983, que fue el tiempo en el que este señor, repito su nombre, general Efraín Ríos Montt, cometió muchos genocidios contra las comunidades indígenas del hermano país de Guatemala. Ok. Luego de estudiar eso, les decía, vamos a ver ahora algunos derechos que han sido reconocidos por distintos organismos como propios de los pueblos indígenas. Muchos de ellos al día de ahora pues no se cumplen a cabalidad. Bien, primer derecho que se le reconoce a las poblaciones indígenas, el derecho a la libre determinación. ¿Qué quiere decir esto? Significa que los pueblos indígenas tienen el derecho de forjar ellos su propio futuro sin que ninguno se los diseñe, sino que sean ellos mismos quienes decidan el rumbo que como comunidad, que como pueblo van a irse forjando en el presente y en el futuro. Segunda situación, tienen derecho al desarrollo integral de las mujeres indígenas. Ya decíamos que en el tema de salud existe una gran deuda con este segmento de los pueblos indígenas. Las mujeres sufren mucho, situaciones de insalubridad, situaciones de rezago educativo, como lo dijimos anteriormente, y situaciones de inacceso a una vivienda digna. Luego, ¿verdad? El derecho a la autonomía y al autogobierno lleva relación con el primera situación que mencionamos. Ellos deben de tomar sus propias decisiones. Si les va bien, pues qué bueno. Si les va mal, ellos van a saber cómo enmendar la situación, pero nadie debe de pensar el futuro por estos pueblos. Siguiente derecho, el derecho a la promoción y reconocimiento pleno de su personalidad jurídica. Esto es el reconocimiento de que ellos existen y deben de ser sujetos de derechos como pueblos, así como somos todos, que tenemos derechos de diferente índole.
a nosotros se nos respetan los derechos, pero muchos derechos que nosotros tenemos, los indígenas aún pues no pueden reivindicarlos de la manera que lo hacemos nosotros. Siguiente situación. Tienen derecho a expresar su identidad, patrimonio cultural y carácter pluricultural y multilingüe. Quiere decir esto que no van a andar ellos escondiéndose que son indígenas por el temor a sufrir discriminación. Ellos van a exteriorizar en todo momento su origen, su etnia, y deben de sentirse orgullosos de su idioma, de su cultura y de sus tradiciones. Otra situación. Tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia, genocidio, ni otras formas de intolerancia. Tienen derecho a el aislamiento voluntario. ¿Qué significa esto? Muchas comunidades indígenas a lo largo de América viven casi en forma primitiva. Cuando todos oímos hablar de indio, se nos viene la idea, pues alguien que anda semidesnudo, que anda con plumas y todo eso. Hay ciertas comunidades que al día de ahora viven de esa manera, pero no todos. Hay otros grupos que se han logrado insertar dentro de los estados modernos, pero conservando siempre su cultura, su tradición, sus costumbres, pero ellos pues a lo mejor los vamos a ver vestidos de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces ahí hay de todo. Hay quienes viven en un estado casi primitivo y otros que viven pues tal vez adecuando su vestimenta a los lugares donde viven. De tal forma que hay pueblos que viven alejados, los que viven en estado primitivo viven casi alejados de la civilización. El caso de los indígenas brasileños que mencionábamos que detuvieron la construcción de la presa. Ellos prácticamente viven en un estado primitivo. Lo vamos a ver desnudos, casi, ¿verdad? Semidesnudos. Y algunos hacen uso de arco y flecha, se dice, ¿verdad? Pero otros no. De alguna manera se han ido pues adaptando un poquito a la modernidad. Otra situación. Ellos tienen derecho a las tierras, a conservar sus territorios y recursos que tradicionalmente han ocupado. Vuelvo a poner el ejemplo de el caso de los indígenas brasileños que pararon la construcción de la presa porque eso les iba a causar un daño ecológico, iba a causar un daño a los territorios que por años han ocupado durante muchas generaciones. Otra situación, ellos deben de ser o tienen derecho a gozar de garantías reconocidas por la ley laboral nacional e internacional. Es decir, que si un indígena trabaja, va a ganar lo mismo que gana una persona de otra etnia. No solo por ser indio, pues se le va a discriminar y se le va a pagar menos. Eso de acuerdo a la ley. Otra situación, ellos pues tienen derecho a la consulta libre previa, que obliga a los estados a informar sobre la realización de proyectos de infraestructura o desarrollo antes de ser ejecutados. Volvamos al caso de la presa en Brasil. Si el gobierno brasileño hubiese consultado con la población esta sobre que querían construir una presa, los indígenas en su momento pues hubieran exteriorizado su oposición a la construcción de la presa. Pero el gobierno brasileño seguramente sin consultarle a ellos decidió construir la presa y fue que se originó el problema que hizo que los indígenas tomaran una acción de hecho, una acción de fuerza y fueran a parar la construcción de la presa en esa zona de la selva amazónica. Entonces ahí tenemos pues muchos de los derechos a los cuales los pueblos indígenas son reconocidos. Continuemos con la presentación. En estos momentos los voy a invitar a que veamos un video que ha sido creado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre la situación actual
de los derechos de los indígenas, los avances que ha habido en materia jurídica en lo que se refiere a la validación de los derechos de los pueblos originarios. Veamos el siguiente video y hagámoslo con mucha atención. En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Bien, luego de haber visto el video, quiero que entremos a la otra parte de la cual consta nuestra presentación. Si se fijaron al inicio, pues el título de la presentación decía Derechos de Pueblos Indígenas y Minorías. Vamos en estos momentos a conocer qué son las minorías y cuál es su situación actual. Vamos a comenzar a ver qué es minoría para la ONU y así vamos a ir conociendo los derechos que ellos tienen. Dice lo siguiente la información: la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, aprobada en 1992, se refiere en su artículo 1 a las minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. Según la definición dada en 1977 por Francisco Capotorti, relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, una minoría es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque solo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma. Todo esto que aparece en rojo es lo que nosotros vamos a entender como minoría étnica. Hay minoría cultural, hay minoría lingüística, hay minoría religiosa. Ya más adelante vamos a ver ejemplos tácitos
de cada uno de estos tipos de minoría. Pero para efectos de educación, pues un poquito largo el concepto, ¿verdad?, de lo que es una minoría. En la práctica hay cierto número de vinculaciones y características comunes entre los pueblos indígenas y las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y religiosas. Ambos grupos se encuentran por lo general en una posición no dominante en la sociedad en que viven, y sus culturas, idiomas o creencias religiosas pueden ser diferentes de los de la mayoría o de los del grupo dominante. Ojo con esto. Si hay algo que caracteriza a los pueblos indígenas y a las minorías es eso, que ellos, ambos estamentos, están en una posición no dominante dentro de las sociedades en las cuales se hayan inmersos. Ese es un dato importante a tener en cuenta y es algo que los caracteriza. Continuemos. En lo que se refiere a los derechos, las minorías han puesto de relieve tradicionalmente su derecho a que se proteja su existencia como grupo, a que se reconozcan su identidad, su participación efectiva en la vida pública y a que se salvaguarde su pluralismo cultural, religioso y lingüístico. Los hispanos en Estados Unidos, los gitanos en España, los negros en Centroamérica son ejemplos de grupos minoritarios. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías afirma los siguientes derechos para estos grupos. Bien, vamos a desglosar a continuación los derechos de las minorías. En primer lugar, la protección por los estados de su existencia, identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. Esto está escrito en el artículo 1. Oiga bien lo que dice: los estados están obligados a garantizarle la existencia, la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. Es decir, que los gobiernos deben de proteger la existencia de las minorías. Luego tenemos que las minorías tienen el derecho de disfrutar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propia religión y de utilizar su propio idioma en privado y en público. Eso está escrito en el artículo 2. Otro derecho: el derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Ese es un agregado también escrito en el artículo 2. Luego, el derecho de participar efectivamente en la adopción de las decisiones que los afectan a nivel nacional y a nivel regional. Eso está en el artículo 2. Y luego tenemos el derecho a la libertad de ejercer sus derechos, tanto individual como en comunidad, con otros miembros de su grupo, sin que por ello deban sufrir discriminación alguna. Eso está escrito en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías. Sigamos bien. Les decía, vamos a citar ejemplos en concreto de lo que son las minorías y vamos a ver minorías de distinto tipo. Comencemos por las minorías sexuales. ¿Qué son las minorías sexuales? Bueno, cuando hablamos de minorías sexuales nos referimos a el grupo social cuya identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales consentidas difieren de los de la mayoría de la sociedad en que viven. En sociología es un término utilizado para referirse al conjunto de la diversidad sexual y de género, habitualmente englobados en las siglas LGBTI. Acuérdense que estas siglas, este es un acrónimo, más que siglas, son un acrónimo. Cada una de las letras tiene un significado. Por ejemplo, la L es de lesbiana, la G es de gays, la B es de bisexuales, la T transexuales y la I
intersexuales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esta sigla. Ejemplo de minorías sexuales. Bueno, ahí están los gays, están las lesbianas, ¿verdad? Ellos tienen un tipo de práctica sexual consentida que no es lo común, ¿verdad? Entonces ellos pues tienen preferencias diferentes a las del resto de la población. Por eso es un tipo de minoría sexual. El homosexualismo en el caso de los hombres y el lesbianismo en el caso de las mujeres. Veamos otra minoría. Las minorías religiosas. Las minorías religiosas se distinguen del resto de la población por una práctica religiosa diferente de la predominante. Comunidades de practicantes del Islam en países que no son musulmanes por tradición, como Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Viven entre la población general y se les puede distinguir por su vestimenta y a veces por sus rasgos físicos. En Estados Unidos, por ser un país multicultural, existen diferentes tipos de religiones. Entonces, dentro de esas religiones está quienes practican el Islam, ¿verdad? Que ellos adoran a Alá, se basan en la lectura del Corán y todo eso. Pero eso es diferente al resto de la religión del resto de países del resto de población que integra los Estados Unidos. Entonces, los musulmanes o practicantes del Islam vendrían a ser minorías religiosas, más que todo en los países occidentales. Ahora veamos las minorías lingüísticas. Las minorías lingüísticas son aquellas que tienen una lengua diferente a la de la sociedad en la que se encuentran. En la mayoría de estos casos, estas minorías vienen por fenómenos migratorios, laborales o políticos, y son difíciles de integrar en la sociedad hasta que no consigan hablar el idioma predominante de la zona. Por ejemplo, es el caso de los latinos que emigran a los Estados Unidos. El caso de un salvadoreño que se va para allá sin saber el inglés. Va a ser obviamente una dificultad el hecho de no poder el idioma, y va a poder integrarse de una mejor manera a la sociedad estadounidense hasta que ya sea capaz de poder dominar a la perfección el idioma inglés. Entonces ahí viene a ser un ejemplo de minoría lingüística. Sigamos estudiando. Ahora vamos a hablar de las minorías étnicas. Las minorías étnicas son aquellas con un mecanismo de comunicación e interacción propio a ellos. La pertenencia a ese grupo étnico debe ser fácilmente distinguible por otros. Tienen que compartir unos valores fundamentales y tienen que autoperpetuarse biológicamente. Ejemplo de minorías étnicas, lo que hemos venido estudiando anteriormente, los pueblos indígenas. En el caso de Guatemala, ahí existe muchas etnias, algunas con diferentes dialectos, hablan su propia lengua. Entonces, a pesar de vivir en Guatemala y ser guatemaltecos, pero no poder el español, eso pues los hace a ellos una minoría. Ellos tienen además de una lengua diferente, tienen prácticas culturales y tradiciones y costumbres muy diferentes a las del resto de la población. Entonces, el caso de los indígenas en los países donde hay en abundancia se constituyen en lo que son justamente ejemplos de minorías étnicas. Y vamos a ver otra minoría más, las minorías nacionales, y la vamos a ejemplificar. Las minorías nacionales hacen referencia a aquellos colectivos de personas que se encuentran asentadas en un país, pero su demografía sigue siendo muy pequeña. Pueden llevar siglos, como los Amish en Estados Unidos o los vaqueiros en España, pero por lo general son inmigrantes. Caso de minorías nacionales, ¿verdad? Yo les he puesto acá esta niña de raza negra porque los negros son minoría en Estados Unidos. A pesar de que los dos negros han nacido en Estados Unidos, son norteamericanos como los blancos,
pero sufren problemas de discriminación. Entonces, ¿verdad? Eso hace un ejemplo a la comunidad negra afroamericana de los Estados Unidos, un ejemplo de lo que consideraríamos una minoría de tipo nacional. Y a continuación vamos a tener la ocasión de poder ver otro video. Este video trata justamente sobre el problema que sufren muchos hispanos, que sufren muchos miembros de la comunidad afroamericana de racismo en Estados Unidos. Justamente en el video que vamos a ver lo hemos extraído de la cadena televisiva Telesur. Ellos han originado el video y lo vamos a presentar donde se toque el aspecto referido a cómo sufren racismo los hispanos y cómo desde la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos ese problema ha aumentado. Pero les invito a que veamos el siguiente video, que lo veamos con atención, que lo analicemos y que observemos detenidamente los detalles que nos van presentando en el siguiente video. Okay. Los inmigrantes hispanos en Estados Unidos son víctimas de discriminación desde que Donald Trump asumió el poder. Así lo demuestran informes de organizaciones e incidentes registrados en los últimos días en grandes ciudades como Nueva York, donde varios latinos han sufrido ataques raciales. En Nueva York, donde se hablan más de 120 idiomas, es común que en restaurantes los clientes hablen en español y los empleados respondan en esa lengua. Pero esto no le gustó a un abogado blanco que acusó de ignorantes a 2 mujeres hispanas y las amenazó con llamar a migración. Tras el incidente, se prendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de los migrantes hispanos ante el racismo en Estados Unidos. Hay un discurso que contamina, castiga, maltrata a los inmigrantes de este país. Porque no queremos hablar de la economía del país. ¿Qué es lo que realmente está afectando la economía del país? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Cuáles son las corporaciones que están acabando con el medio ambiente? ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores americanos en los Estados Unidos? ¿Dónde están los beneficios de salud? Nadie quiere hablar de eso, ¿cierto? En vez, se le tilda al inmigrante de que él es el culpable. Esto históricamente lo hemos tenido desde la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York advirtió que bajo la actual administración federal, en la ciudad los actos de discriminación contra inmigrantes ha aumentado un 30%. Aparentemente dice que somos indocumentados porque somos hispanos, somos indocumentados porque hablamos español y esas retóricas se tienen que terminar. Debe cambiar su línea de comportamiento el gobierno federal para no seguir inyectando odio. Eso no es saludable para esta nación. Esta nación es diversa, esta nación se construyó con distintas etnias. El presidente Trump en días pasados llamó animales a los inmigrantes, aunque después justificó su expresión, indicando que se refería a la pandilla Mara Salvatrucha. Ante este panorama, la comunidad hispana teme por la retórica de Trump de criminalizar a los inmigrantes y su discurso que ha dado un nuevo aire a los sentimientos racistas en el país. Influye mucho porque ahora, por ejemplo, si anteriormente nosotros, por ejemplo, yo me incluyo ahí, estábamos proponiendo tener algún negocio o invertir más aquí, con todo esto, mucha gente piensa mejor retornar a sus países. Inclusive que el presidente los hablos hispanos son animales. De ahí para abajo, pues imagínate, la discriminación es impresionante. Igual por muchos americanos también. Según un reporte del Southern Poverty Law Center, una organización que cuantifica los delitos de odio en Estados Unidos, los grupos de odio en el país han aumentado un 20% desde que Donald Trump asumió el poder. Según el informe, en Estados Unidos en el 2017 se registraron 22 grupos extremistas antimigrantes y 121 grupos neonazis. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York. Una vez visto el video, paso a presentarles la tarea exaula de este contenido. Vamos a conocer las preguntas que vienen contenidas dentro de la misma.
Primera pregunta. Quiero que usted me investigue y me transcriba a su cuaderno la pregunta número 1 que dice: ¿qué es el convenio 169 de la OIT? En un video de los que hemos tenido la oportunidad de observar, ahí pues justamente se visualizó algo referente a dicho convenio. Siguiente pregunta. En el momento que presentábamos el caso del genocidio de la población indígena en Guatemala, hicimos alusión a dicha palabra, pero yo quiero que para que nos quede más clara la idea, usted me investigue el concepto de la palabra genocidio. Siguiente situación. Número 3. Investigue qué es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También en un video se hizo alusión a eso. Luego, pregunta 4. Quiero que investigue qué es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Siguiente parte de la tarea exaula de este día. Quiero que investigue y luego transcriba a su cuaderno las biografías de los personajes que le detallo a continuación. Biografía de Martin Luther King. Quiero que investigue datos biográficos importantes sobre este personaje. Asimismo, quiero que me investigue un poco sobre Rosa Parks. Siguiente personaje que quiero que investigue su biografía. Biografía de Nelson Mandela. Y luego tenemos investigar la biografía de Malcolm X. Ahí tenemos las partes que están contenidas dentro de esta tarea exaula, la cual, como siempre lo he dicho, es importante que usted investigue y lo transcriba a su cuaderno para que esto nos ayude a reforzar el conocimiento que yo trato de darle a través de estas clases virtuales. Bien, y de esta forma pues como ponemos punto y final al desarrollo de la clase que estaba preparada para esta ocasión. Agradecer la atención que de su parte haya tenido el desarrollo de este contenido y decirles pues saludos a todos y a todas. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión, nos oímos en una próxima ocasión, si Dios Todopoderoso así lo permite. Saludos y bendiciones para todos y para todas.